De fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de cómo utilizar dos herramientas bastante importantes del frontend actual de JavaScript. Estas herramientas son Babel y Webpack. ¿Qué es Babel y qué es Webpack? Bueno, Babel es básicamente un convertidor de código de JavaScript, es un transpilador. Es un programa que básicamente tú le das código de JavaScript moderno y él lo convierte en código estándar para los navegadores actuales. Por ejemplo, hay nuevas características de JavaScript que quieres utilizar, pero hay ciertos navegadores que aún no lo soportan. Bueno, con Babel puedes utilizar esas nuevas características y al final él lo convierte en código y entonces puede ser ejecutado en cualquier navegador. Y de esta manera es como funciona. Ahora, esto es bastante útil cuando tienes, digamos, el interés de crear un proyecto o alguna aplicación utilizando las nuevas características o la nueva sintaxis de JavaScript. Pero también viene bastante el caso tener un entorno de desarrollo y es por eso que el día de hoy también unido a Babel voy a enseñarte a utilizar esta otra herramienta llamada Webpack. Este ejemplo de hecho tiene relación con otro que he creado ya hace algunas semanas llamado JavaScript Full Stack. En ese ejemplo básicamente les enseñaba cómo crear una aplicación de JavaScript entera, tanto en el backend, en el frontend, y en la parte del frontend utilizamos Webpack en ese ejemplo. Pero el día de hoy voy a enseñarte desde cero a cómo integrar Babel también para que tengas las últimas características del lenguaje y de esta manera tengas un entorno más moderno. Ahora, este proyecto es un proyecto del frontend intermedio quizás. No es tan complicado en realidad, pero quizás si no conoces nada del frontend, este ejemplo no es para ti. Es para aquellas personas que ya tienen alguna experiencia desarrollando JavaScript del frontend. Por ejemplo, si alguna vez has desarrollado con un framework como React o Angular o Vue, este ejemplo te puede ayudar bastante a entender cómo funcionan esos frameworks internamente. Adicional a esto, para poder desarrollar este ejemplo, tienes que tener instalado Node.js. Node.js es básicamente un intérprete de JavaScript. Él te permite poder leer código de JavaScript y ejecutarlo en tu computador, no tan solo en el navegador, sino en el computador. Y también tengo un curso de Node.js y explico mucho mejor para qué sirve y demás, pero el día de hoy lo vamos a utilizar para instalar estas herramientas. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a crear una carpeta nueva. En mi caso, esta carpeta se va a llamar JavaScript. Vamos a escribir JavaScript-Webpack. Aunque podrías darle cualquier otro nombre si gustas, no hay ningún problema. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. Y aquí ya tengo el proyecto abierto. Vamos a extenderlo y voy a empezar a abrir un terminal. En Visual Studio Code nosotros podemos hacerlo presionando Ctrl+P y escribiendo el comando terminal integrate. De esta manera. Y vemos una opción que dice crear un nuevo terminal integrado. Y esto lo que hace es abrir un terminal. Vamos a dar un clear o limpiar la consola. Si estás en Windows puedes tipear CLS también. Ahora, vamos a crear un proyecto de Node.js primero. Para eso tenemos que crear un package JSON. Pero por suerte podemos ejecutar el comando npm init-y. Esto lo que hace es crear un package JSON, que es básicamente la configuración de nuestro proyecto. Aquí está el nombre, la versión y demás. Muy bien, ahora vamos a tratar de crear nuestra estructura del proyecto. Voy a limpiar la consola con clear. Vamos a crear la estructura del proyecto. Vamos a crear primero una carpeta llamada src, que es en donde yo voy a colocar todo el código. Aquí, por ejemplo, podría colocar un index.html, un JavaScript y demás. Vamos a hacerlo. Voy a crear un index.html, index.html. Y también voy a crear una carpeta que tan solo va a contener el código de JavaScript, al cual voy a llamar app. Esto, si has trabajado con React, quizás te suene. En app voy a colocar un index.js y es aquí donde colocarías todo tu código de JavaScript moderno. Muy bien, entonces esta carpeta src no irá a producción. Esta es tan solo para tu desarrollo. Aquí puedes utilizar cualquier característica de JavaScript que desees y al final todo este código luego lo vamos a convertir. Luego te lo voy a mostrar, al menos por ahora ya tenemos la estructura. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar para este proyecto? Bueno, en el package JSON es donde nosotros vamos a listar todo lo que necesitamos. Pero para hacerlo tenemos que instalarlo desde consola. Vamos a ir en la consola y vamos a decir npm-i, que es como decir npm install, pero abreviado. Y vamos a decir npm-i y a continuación voy a listar todos los módulos que necesito. Por ejemplo, voy a instalar Webpack. ¿Qué es Webpack? Bueno, vamos a la página de Webpack. Webpack es un empaquetador de módulos. Él básicamente te permite tener un servidor de desarrollo, te permite poder tomar todos tus archivos del frontend como JavaScript, como HTMLs, como código de SAS, como código de preprocesadores, de CSS y demás, y al final convertir todo ese código a producción. Entonces viene bastante bien, porque funciona tanto para desarrollo como para convertir el código listo para producción. Entonces vamos a utilizar Webpack, pero no funciona solo, sino que funciona con otro complemento llamado Webpack-CLI. Y con esto ya tenemos Webpack instalado en nuestro proyecto. Ahora, luego lo vamos a configurar. Pero también necesitamos traernos Babel. Y para instalar Babel vamos a ir aquí en su sección donde dice Docs. Y aquí, tan solo para mostrártelo, también te voy a enseñar cómo instalarlo. Pero aquí, por ejemplo, te dice qué es lo que necesitas instalar. Necesitas instalar, bueno, aquí no, sino vamos a ir debajo. Vamos a ir aquí donde dice la guía de uso. Y básicamente tienes que instalar estos módulos. Babel Core, Babel, bueno, arroba Babel Core, arroba Babel CLI y arroba Babel Preset M. Babel Core es en sí Babel.
Babel CLI es la manera de poder interactuar con Babel desde la consola o terminal, y Babel Preset M es el módulo para nosotros poder tener las últimas características de JavaScript. Aquí tan solo añadiendo este módulo ya podemos traernos imports, poder utilizar funciones flecha y demás. A partir de eso también nosotros podemos traernos un módulo nuevo llamado Polyfill, que nos permite tener async await dentro del navegador. De esta manera puedes manejar tu código asíncrono o funciones asíncronas simplemente llamando este módulo también. Y lo vamos a instalar todos, de hecho. Vamos a ir aquí en la consola y voy a decir instala @babelcore, instala @babel, vamos a decirle ¿cómo se llama el otro módulo? Babel CLI. Este también lo podríamos obviar porque en este caso lo voy a poder ejecutar con Webpack, así que lo podríamos obviar. Entonces saltaríamos a Babel Preset M. Es decir, como no lo voy a utilizar desde consola, sino voy a utilizar Babel con Webpack, bueno, ya puedo obviar este módulo. En todo caso también lo puedes instalar y no va a haber ningún problema. Babel Preset M, y también voy a instalar Babel Polyfill, @babel. De hecho voy a quitar aquí para que lo puedas ver completo, Babel/Polyfill. De esta manera, vamos a escribirlo, bueno, es con Y, Polyfill. Muy bien, entonces ya tenemos los módulos de Babel. Pero para integrar Babel con Webpack necesitamos un módulo llamado Babel Loader, ya que estos módulos tan solo son para que Babel funcione por sí mismo. Estos módulos son para que Webpack funcione por sí mismo, pero para integrarlos necesito este otro módulo llamado Babel Loader. Muy bien, y con esto tendría los módulos que me permiten trabajar con JavaScript moderno. Pero ya para terminar vamos a necesitar otras cosas también. Por ejemplo, cuando convertamos nuestro código de desarrollo y producción, necesitamos que el HTML también se minifique y que pase también a la carpeta de producción. Entonces vamos a instalar otro módulo llamado HTML-Webpack-plugin. Y para finalizar, es necesario tener un servidor de desarrollo. De esta manera tenemos un entorno más cercano a producción. Entonces voy a instalar otro módulo llamado Webpack-dev-server. Muy bien, con esto finalmente tengo todos mis módulos principales. Vamos a dar un Enter. Y con esto va a empezar la instalación. En este caso observo que tampoco lo he instalado como dependencia de desarrollo, lo he instalado como dependencia, porque al final es tan solo un proyecto del frontend. Entonces el proyecto del frontend al final nunca tiene dependencias de NPM, al final todo es código convertido. De eso también lo podrías pasar a desarrollo, no hay ningún problema, depende de tu proyecto en realidad, qué es lo que quieras hacer. Para este ejemplo de esta manera va a funcionar. Ahora, con esto ya tenemos nuestro proyecto, pero necesitamos configurarlo. Para hacerlo vamos a tener que crear un archivo aquí dentro de nuestro proyecto llamado webpack.config.js. Adicional a esto es para tan solo configurar Webpack. ¿Qué pasa con Babel? También lo necesitamos configurar. Bueno, tenemos que crear otro archivo para Babel llamado Babel, bueno, se llama .babelrc. Vamos a crearlo. Por alguna razón no me permite crear. Vamos a crear aquí .babelrc. Muy bien. Ambos me van a servir para configurar tanto Webpack y Babel. De hecho, en cuanto a Babel, si vamos a su guía de uso, en las últimas versiones podemos configurarlo de unas cuantas maneras. Por ejemplo, utilizando un archivo llamado babel.config.js y exportando un arreglo. O en nuestro caso, como vamos a utilizarlo nosotros, utilizando este archivo .babelrc. Luego te explico por aquí cómo utilizar la configuración de Babel, por ejemplo. Vamos a hacer aquí. Y aquí me dice, ¿cuál es tu caso? Puedes utilizar babel.config, babelrc o babel.config. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a ver por aquí. Creo que hay un babel.json. Ah, claro. Puedes configurar también el package JSON a través de una propiedad llamada Babel. O babelrc.js. Es decir, hay varias opciones para configurarlo. Nosotros vamos a utilizar la más típica y sencilla, que es .babelrc. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con Webpack para ir configurando todo esto de aquí. Y en Webpack vamos a exportar un objeto. Voy a decir module.exports. Muy bien, este module.exports va a exportar la configuración de Webpack. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para utilizarlo? Necesitamos decirle en dónde está nuestra carpeta de desarrollo, en dónde serán las entradas. Entonces voy a darle una propiedad llamada entry. Y en entry le voy a dar un objeto. Y este objeto es básicamente lo que yo le voy a dar de entrada. Por ejemplo, yo quiero que genere un archivo app llamado app cuando Webpack convierte el código. Y este archivo app va a tomar el código que esté en la carpeta de src, en la carpeta de app y en la carpeta de index.js. Entonces les voy a decir, entra a la carpeta de src, entra a la carpeta de app y toma el archivo index.js. De esta manera, simplemente le estoy dando la ruta y con esto va a funcionar. Muy bien, entonces con esto lo que va a hacer es tomar el archivo y luego generarlo en un archivo app.js. Muy bien, ahora, en realidad este es tan solo para la entrada. ¿Qué pasa con la salida? Esto es para especificarle cuál será el archivo de entrada. El archivo de salida lo tiene que colocar en un lugar. Entonces yo quisiera que lo coloque justamente dentro del proyecto, pero en una carpeta llamada build, por ejemplo. Entonces vamos a hacer esto. Voy a darle la ruta de en dónde va a colocar el código de salida. Entonces, para ser más preciso, voy a utilizar un módulo de Node llamado path. Voy a decir
voy a guardar en un módulo llamado path, en una constante llamada path, el módulo path. ¿Qué es el módulo path? Es un módulo de Node que me permite trabajar con las direcciones de las carpetas y los archivos. Por ejemplo, aquí yo puedo decir path.resolve y aquí yo le digo una dirección. Por ejemplo, yo le voy a dar una constante de Node llamada dirname. Este dirname es básicamente para decirle la dirección actual de mi proyecto. Este recuadro de aquí, esta dirección, mi proyecto actual. Y le voy a decir que en este proyecto actual yo quiero que cree una carpeta llamada build. Y es allí donde yo quiero que coloque el código de Webpack, la salida, el código convertido. Pero al final también le puedo dar el nombre del archivo, un file name. Y le puedo decir que le coloque al nombre final app.bundle.js. Muy bien, vamos a guardarlo. Ahora, con esto ya tengo mi código de entrada y de salida. Ya puedo empezar a ejecutarlo. De hecho, vamos a intentarlo. Vamos a ir a la consola y vamos a decir npx, npx. Y npx es para decirle que quiero ejecutar un módulo de los cuales yo he instalado localmente. En este caso quiero ejecutar Webpack. Entonces le voy a decir de npx ejecuta Webpack. Y damos un enter. Y esto por defecto lo que hace es buscar aquí en nuestro código, nuestro webpack.config y convertirlo. Observa que ha aparecido una carpeta llamada build. Y adentro un archivo llamado app.bundle.js con el código convertido. Muy bien, entonces ya está convirtiendo el código. Solamente que hasta este momento no hay nada en index.js, está vacío. Pero por defecto observa que ha convertido algo de código. La razón es que Webpack, él se prepara para dejar listo el código para que esté soportado en cualquier navegador. Entonces este código que ves aquí es código simplemente de funcionamiento interno de Webpack. Muy bien, entonces esto de aquí vamos a cerrarlo. De hecho también podríamos eliminarlo porque podemos crearlo cuantas veces nosotros queramos. Y si prestamos atención un poco a la terminal, observa lo que pasa. Me dice, el modo no ha sido configurado. Webpack está convirtiendo el código por defecto a producción. Entonces, ¿qué significa esto de los módulos? Webpack básicamente especifica varios modos de desarrollo. Por ejemplo, si estás en desarrollo puedes crear algunos módulos. Si estás en producción puedes querer obviar algunos módulos o querer que el código funcione de otra manera. Ya que estás en producción, quieres evitar utilizar tantas cosas. Entonces, de esta manera Webpack funciona y tenemos que especificarle. Para hacerlo también es bastante sencillo. Podemos especificarlo aquí dentro de la configuración. O de una manera mucho más sencilla, simplemente decimos... cuando ejecutamos npx webpack, le pasamos una opción, "-p para desarrollo, "-d para development". Por ejemplo, le voy a pasar "-p" para decirle que estamos en producción. Doy un enter. Y convierte el código y observo que ya no me da la advertencia porque ahora yo le estoy diciendo que estamos en producción. Vamos a hacer lo mismo, "-d" de development. Y tampoco me da el error porque le estoy diciendo que estoy en desarrollo. Vamos a ir en el código. Y la diferencia de producción y desarrollo es esta. Por ejemplo, si estoy en producción, observa que antes el código estaba todo junto. Pero en desarrollo, ahora el código está separado. Observa que el código se puede leer incluso. En producción no se puede hacer eso. Vamos a probarlo nuevamente para verlo. En producción todo está en una sola línea de código. De nuevo, listo simplemente para producción. Esto pesa mucho menos. Entonces, de esta manera es como funciona. Muy bien. Pero tan solo estamos convirtiendo el código de JavaScript. No estamos convirtiendo el código de HTML. Bueno, para hacerlo tenemos que traernos un plugin que hemos instalado llamado HTML Webpack Plugin. Aquí está. Entonces, este módulo lo vamos a importar. Tenemos que importarlo aquí. Voy a decir requiero HTML Webpack Plugin. Y aquí voy a darle lo siguiente. Voy a decirle, quiero guardar este módulo en una constante llamada HTML Webpack Plugin. Yo sé que los nombres son bastante complicados, pero es así como los nombra Webpack. Muy bien, entonces para utilizarlo vamos a tener que colocar una coma. Y aquí debajo una sección llamada Plugins. Esto es simplemente para extender la funcionalidad. Entonces aquí voy a decir New HTML Webpack Plugin, justamente el módulo que he importado, lo ejecuto y adentro de un objeto le doy las opciones de cómo quiero que funcione este módulo. ¿Qué es lo que hace este módulo? Este módulo básicamente toma un código de HTML y él lo copia a otro directorio. También lo puede minificar y demás. Por ejemplo, le voy a dar la dirección de dónde está la plantilla de HTML que tengo en mi código. Entonces le voy a decir template y le voy a decir dentro de la carpeta src hay un archivo llamado index.html. Tómalo. Y con esto es más que suficiente para que él tome este código y lo coloque en la carpeta build. Vamos a probarlo. Nuevamente vamos a decir npx webpack-d. Vamos a darle la opción de desarrollo. Y ahora observa, vamos a ir en build y tenemos app.bundle.js y index.html. Y aquí está el código. Incluso observa que lo que ha hecho es que en este index.html ha enlazado este index.html con este JavaScript, con app.bundle, como puedes ver. Ya lo está llamando. En mi código inicial de index.html yo no he colocado nada, pero por defecto eso es lo que hace Webpack. Este módulo no solamente copia el archivo de desarrollo al de producción, sino que también lo enlaza con nuestro archivo de JavaScript principal. Y de esta manera funciona.
Por ejemplo, vamos a hacer algo típico. En index.html vamos a agregar una estructura básica de HTML5. Y vamos a añadir, por ejemplo, vamos a escribir aquí Modern JavaScript. Y vamos a guardarlo. Observa que tan solo tengo una plantilla de HTML5. No tengo por ningún lado el script de CRC. Vamos a convertir el código en npx webpack-d. Y vamos a ir de nuevo en la carpeta build. Vamos a cerrar todo. Vamos a ir dentro de la carpeta build en index.html. Y observa, tenemos el código anterior, pero antes de terminar el body, tenemos el script de app bundle. De hecho, esto también lo puedes comprimir y demás. Vamos a ver cómo se puede comprimir. Simplemente visitamos la documentación de HTML Webpack plugin. Y aquí vamos a ver una serie de opciones de cómo podemos comprimir el código de HTML. Esto de nuevo para que pese menos en producción. Por ejemplo, aquí te da unas cuantas opciones. Vamos a bajar, casi está por el último. Vamos a ver por aquí. Esto también luego lo puedes leer mucho mejor. Como puedes ver, tiene bastantes opciones. Aquí está, minificación. Esta minificación lo tienes que utilizar en la configuración de HTML Webpack plugin. Simplemente vamos a copiar esto de aquí. Lo podemos copiar. Vamos a ir en el código de nuestra configuración de Webpack y vamos a darle a Webpack plugin una configuración nueva. Coma y vamos a decir minify. Y como valor le vamos a dar justamente lo que hemos copiado. De esta manera. Muy bien. Vamos a arreglar un poco. Vamos a guardarlo. Vamos a volver a ejecutar todo. Una vez guardado la nueva configuración. npx webpack-d. Y vamos a ver cuál es el cambio. Vamos a ir en index.html. Y observa, también está minificado el index.html. Ahora todo el código está junto. Y obviamente también está enlazado aquí, como puedes ver, con app bundle. De hecho, también podemos abrir este proyecto, ya que este es el proyecto final. Vamos a ir aquí en la carpeta contenedora. Aquí está mi código en la carpeta build. Vamos a generar ese index.html que está generando Webpack. Y como puedes ver, no tenemos ningún asunto, ningún problema, ningún error. Vamos a abrir la consola. No tenemos ningún error. Vamos a escribir algo para probar. Vamos a ir en app, en index.js y vamos a hacer algo como esto. Voy a decir, por ejemplo, alert y que diga works. Y vamos a guardarlo. Vamos a convertir el código. Vamos a decir npx webpack-d. Vamos a ver, se ha convertido todo el código de nuevo. Vamos a refrescar el index.html y me muestra el works, la alerta works. Como puedes ver, cada vez que refresco me muestra la alerta. Muy bien, entonces ya está convirtiendo el código. Simplemente de esta manera tenemos el código de origen y el código convertido es el que al final ejecutamos. Muy bien. Entonces ya estamos convirtiendo el código, pero también podríamos tener un poco más de orden. Por ejemplo, el app bundle que esté en una carpeta JS. Bueno, vamos a eliminar esto de aquí. Y vamos a hacer algo como esto. Voy a ir en Webpack config y le voy a decir: cuando generes la salida de app bundle, colócalo en una carpeta llamada JS. Y con esto es más que suficiente. Por ejemplo, ahora de nuevo, npx webpack-d. En build. Y ahora dentro de build hay una carpeta JS y es allí donde está app bundle. Y ahora en el index.html le está diciendo que dentro de la carpeta JS es donde está app bundle. Como puedes ver, todo esto de una manera muy sencilla, sin configurar tantas cosas. Simplemente he cambiado o agregado una línea y él se encarga de hacer todo esto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas sintaxis de JavaScript? ¿Por qué hemos agregado Babel? Bueno, vamos a probarlo. Supongamos que quiero tener una nueva sintaxis. Por ejemplo, vamos a hacer algo como esto. Voy a ir aquí en index.js. Y, por ejemplo, supongamos que quiero importar un módulo. Vamos a escribir aquí una clase, supongamos que sea llamada test. Test.js. O vamos a traernos alguna API bastante sencilla llamada photo, por ejemplo. Photos.js. ¿Qué es esta clase llamada photos.js? Bueno, aquí nosotros vamos a crear una clase de esta manera llamada photos. Y dentro de photos nosotros vamos a tener algunos métodos. Por ejemplo, voy a tener un método llamado getPhotos. Y este getPhotos, lo único que va a devolver por ahora es un arreglo vacío. Y para utilizarlo vamos a tener que exportarlo. Voy a decir export default photos. Muy bien. Observa que esto es sintaxis moderna de JavaScript. Así de simple, estoy creando sintaxis moderna. Esto es clases, esto son importaciones de JavaScript. Bueno, vamos a tratar de importarlo en el otro archivo, en index.js. Entonces aquí voy a decir importa y vamos a decir, quiero importar algo desde, y aquí voy a decirle importa algo desde el archivo llamado fotos. ¿Y qué es lo que vas a importar de allí? Bueno, vamos a colocar aquí, yo quiero importar las fotos, pero voy a colocarlo todo en una variable llamada fotos de esta manera. Y observa, tenemos básicamente la importación de todo este archivo dentro de este otro. Y no estoy trabajando en ningún momento con el HTML, tan solo estoy trabajando con JavaScript. Ahora, este fotos yo puedo ejecutar desde aquí. Puedo decir new fotos ya que es una clase. Es decir, puedo trabajar con clases. Y voy a guardarle una constante llamada fotos. Y aquí debajo puedo decir console.log fotos, por ejemplo, para ver las fotos que me devuelve esta función. Bueno, esta es una clase, entonces sería fotos.get
Este tiene una clase llamada getPhotos, entonces quiero utilizar su método getPhotos. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a volver a convertir todo este código que he escrito en npx webpack-d. Y muy bien, ha convertido todo el código. Observa que yo tengo en mi carpeta de desarrollo dos archivos, index.js y fotos. Pero al final, el código de producción tan solo se convierte en uno solo. Todo el código está aquí, junto. Aunque no lo parezca, al final todo el código está unido. Y esto es tan solo desarrollo, en producción también se minifica y demás. Te lo voy a mostrar dentro de unos minutos. Por ahora vamos de nuevo a index.html, le damos un clic. Y observa, por consola tengo ahora el arreglo en blanco. Eso me está devolviendo la clase, como puedes ver, pero mi código está mucho más resumido. Como puedes ver aquí tenemos la clase y esto es mucho más simple de entender que tener todo el código en un solo lugar. Ahora, supongamos que yo quiero que estas fotos haga una petición HTTP, es decir, que traiga los datos de alguna REST API o algo por el estilo. Bueno, también podríamos hacerlo. Por ejemplo, vamos a hacer aquí, voy a decir, este getPhotos va a ser una petición fetch, es decir, va a pedir datos a un servicio externo y vamos a utilizar, en este caso, un servicio llamado JSON Placeholder. Este JSON Placeholder es un servicio que te brinda datos de ejemplo para que puedas obtener, por ejemplo, un arreglo de fotos, un arreglo de comentarios, un arreglo de usuarios. Por ejemplo, vamos a ver este de aquí que dice usuarios. Y como puedes ver, me da un arreglo con datos de ejemplo para yo probarlos. En mi caso voy a utilizar este de aquí que se llama fotos. Y como puedes ver, me da básicamente 5000 datos de fotos para que yo los pruebe en mi aplicación. 5000 datos para probarlos. Muy bien. En mi caso no quiero tanto. Por ejemplo, si quieres colocarle un límite, colocas un símbolo de interrogación, un subguión limit, y esto es para establecer el límite. ¿Cuánto quieres? ¿Cuántos datos quieres? Por ejemplo, un igual y yo le digo, quiero tan solo 10 datos. Y ahora, si bajo, tan solo hay 10 datos. Por ejemplo, le digo, quiero tan solo 3 datos. Y como puedes ver, me está devolviendo tan solo 3. 1, 2 y 3. Muy bien, entonces esto es la dirección a la cual yo quiero pedir el dato. Tan solo lo copio. Ahora, este fetch es donde yo le voy a dar la dirección. Voy a darle aquí, voy a pegar la dirección. Y este fetch, adicionalmente, es un método asíncrono. Es decir, que él para pedir los datos va a tomar algo de tiempo y luego va a tener que devolvernos. Entonces aquí voy a darle o decirle que es un método asíncrono a través de una palabra clave nueva llamada await, que es código moderno de JavaScript. Pero para que este await funcione, voy a tener que decirle aquí en getPhotos async. Entonces, de esta manera le estoy especificando básicamente que este método va a tomar algo de tiempo y una vez termine, esos datos me los va a devolver y lo voy a guardar en una constante llamada fotos, por ejemplo. Fotos. En realidad, esto de aquí vamos a verlo por pantalla. Voy a decir return fotos. Esto es lo que voy a retornar. Ahora ya no voy a retornar un arreglo vacío, sino voy a retornar las fotos que me está devolviendo. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a decir npx webpack-d, vamos a convertir el código nuevamente. No tengo ningún error. Vamos a ir en nuestro proyecto, vamos a refrescar. Y ahora no veo los datos, veo una promesa. La razón es que cuando nosotros hacemos una petición asíncrona en JavaScript, no nos devuelve directamente los datos, sino nos devuelve una promesa o en este caso un string legible también. Entonces nosotros tenemos que convertirlo. Para hacerlo entonces vamos a hacer esto de aquí. Voy a decirle, no me va a devolver la foto, sino me va a devolver una respuesta. Entonces esta respuesta yo lo quiero convertir. Entonces de nuevo await y voy a decir la respuesta voy a convertirlo a un JSON. Y al final esto es lo que al final son las fotos. Es decir que una vez hago la petición asíncrona, lo primero que me devuelve es una respuesta. Esta respuesta yo lo convierto en JSON, va a tomar su tiempo y luego una vez convertido lo almaceno en las fotos, ya que al final ese dato convertido son las fotos que me está devolviendo. Vamos a guardarlo y vamos a verlo. Vamos a decir npx webpack-d. Vamos a ir a la aplicación y refrescamos. Y de nuevo estamos viendo, en este caso, la promesa por alguna razón. Vamos a refrescar. Sí, vamos a ver por qué. Aquí me dice... Ah, claro. En este caso, en index.js estamos ejecutando getPhotos, pero esto también va a tomar tiempo desde fuera. Entonces voy a decirle await aquí. Muy bien. Pero para que esto funcione, debo tener una función. Entonces aquí vamos a hacer algo como esto. Vamos a quitarlo. Vamos a decir function main. Vamos a llamarlo de esta manera, la función. Será una función asíncrona. Y aquí adentro voy a hacer algo como esto. Voy a decirle desde fotos. Voy a mostrar por consola desde fotos su propiedad llamada getPhotos. Pero es asíncrono. Entonces le voy a decir await. Muy bien. Entonces tan solo he creado esta función para poder tener await disponible. Para no tipear una promesa sino async await. Y luego vamos a tener que ejecutar la función main. Muy bien. Esto es lo mismo solamente que está utilizando código moderno. Vamos a ejecutarlo. npx webpack-d. Convierte el código. Refrescamos. Y ahora sí vemos el código básicamente de JSON Placeholder, justo en nuestro proyecto, como puedes ver. Muy bien, y este es código moderno, al final nosotros podemos convertirlo. El código que estamos leyendo de hecho es código convertido.
Aquí podemos tener el código final y esto es el código unido, tanto el código de la clase fotos como el código del index. Y de esta manera puedes ir desarrollando. Ahora, con esto tenemos nuestro entorno de cómo trabajar con JavaScript, pero ¿qué pasa en un entorno real? Yo no tengo que convertir código una y otra vez. Bueno, para hacer esto, nosotros vamos a tener que tener un servidor de desarrollo. Entonces vamos a utilizar otro módulo que hemos instalado llamado webpack-dev-server. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí en nuestro código de webpack.config.js, perdón. Y aquí entre todo este código nosotros podemos empezar a configurar el servidor. Pero primero vamos a ejecutarlo. Voy a decir npx y ya no tan solo webpack, sino voy a decir webpack-dev-server. Y vamos a dar un enter. Observa que esto hace algo distinto. Este no convierte el código. Esto lo que hace es crear un servidor de desarrollo con el código fuente, con el código de src. Y me dice, he creado un servidor en localhost 8080. Vamos allí. http://localhost 2.8080. Damos un enter. Y observa, aquí está el código. Vamos a refrescar. Aquí está el código. Sigue ejecutándose. Pero ahora, si yo hago esto, por ejemplo, si voy a src, en index.js, por ejemplo, tipeo un console log. Y digo, cambiando código, changing code. Y guardo. Vamos a verlo. Y observa, aquí aparece el console log. Yo no he tenido que recompilar todo, yo no he tenido que volver a transpilar el código. Webpack Dev Server lo hace por mí. De esta manera es un poco mucho más práctico de desarrollar, ya que cualquier código que yo cambie, por ejemplo, vuelvo a eliminarlo y guardo, él vuelve a convertir el código instantáneamente. Y así es como se va el console log nuevamente. Es decir, cada vez que yo cambio el código, Webpack Dev Server lo que hace es volver a reiniciar todo el código. Esto es para desarrollo. En producción ya tendrías que convertir el código y convertirlo en su carpeta. Es decir, eso de aquí lo podemos eliminar, ya que en desarrollo tan solo utilizamos Webpack Dev Server. Y, por ejemplo, vamos a intentarlo nuevamente con la clase. Ya no quiero, por ejemplo, 3 elementos, quiero 10 elementos. Guardo. Y aquí están los 10 elementos, como puedes ver. Muy bien. Entonces, esto de aquí va a funcionar. Entonces, si ya acabamos con el código, ya terminamos de desarrollarlo, supongamos que queremos convertirlo, vamos a hacer esto. Vamos a decir npx webpack-p, damos un enter, este es para producción. Y ha aparecido nuevamente la carpeta build, ya que este código es el que al final tenemos que subir a un servidor de desarrollo. Aquí está el código minificado, de hecho vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo en el código original, en index.html, vamos a abrir el código de index.html, tan solo uno. Y vamos a verlo. Y aquí está el arreglo con los 10 elementos, como puedes ver. Entonces, esto está funcionando tanto en desarrollo como en producción. Vamos a hacer una cosa última. Supongamos que yo no quiero que el servidor esté en el localhost 8080, el servidor de desarrollo de Webpack Dev Server, sino quiero que esté en otro número. Bueno, vamos a ir en Webpack Config y vamos a darle una propiedad llamada Dev Server. Y este Dev Server tiene una propiedad llamada port. Vamos a escribirla, port, y aquí vamos a darle el número en el cual queremos que esté el puerto. Por ejemplo, quiero que esté en el puerto 4000. Vamos a guardarlo, vamos a limpiar la consola y vamos a decir npx webpack-dev-server. -server. Damos un enter. Esto lo querés volver a ejecutar el servidor de desarrollo, pero va a hacer esto. Vamos a ir en Webpack, vamos a ir al localhost 2.4000 y aquí está nuestro código. De hecho, para ir viendo también puedes cambiar el código de HTML y esto se reinicia automáticamente. Por ejemplo, en index.html puedes tipear un H1 que diga, por ejemplo, application. Guardamos. Ya automáticamente aparece, como puedes ver. A medida que vas desarrollando, esto va cambiando. Esto es mucho más productivo en desarrollo. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro código tanto para desarrollo como para producción. ¿Qué más nos falta? Bueno, voy a añadir algo más que es básicamente para convertir el código de CSS. Esto es ya para terminar. ¿Cómo añadimos el código de CSS? Bueno, hay también un plugin llamado Webpack Style Loader. De hecho, vamos a buscar primero CSS Loader. Y aquí está. Webpack Contrib CSS Loader. Como puedes ver, este es un módulo que tenemos que instalar, así que lo vamos a copiar. Pero de hecho, este módulo depende también de otro llamado Style Loader. Entonces vamos a instalar tanto este, vamos a ir en la consola de nuestro proyecto y vamos a cancelar el servidor de Webpack Dev Server y vamos a decir npm, ya no npx sino npm i o npm install y vamos a darle, por ejemplo, instala css loader, vamos a ir en el código, instala un módulo llamado css-loader y otro módulo llamado style-loader. Muy bien, entonces esto va a instalar los dos módulos y con esto va a funcionar. Vamos a dar un enter, pero también tenemos que configurarlos. Entonces vamos a ir en Webpack Config y al igual que estábamos configurando determinadas entradas y salidas, ahora vamos a añadir otra parte de nuestro proyecto llamado
module. Este module es para nosotros establecer reglas de determinados archivos. Por ejemplo, supongamos que tenemos archivos JavaScript que queremos procesar con Babel. Bueno, también tenemos que utilizar las reglas y de hecho también te lo voy a mostrar. En este caso voy a primero configurar los CSS. Vamos a hacer esto. Aquí nosotros tenemos unas reglas para CSS. Entonces voy a decirle testea todos los archivos que terminen con, bueno, de esta manera, es una expresión regular. Testea todos los archivos que terminen en CSS. Ahora, una vez los tomes, yo quiero que apliques dos loaders. Aquí te los muestra. Utiliza tanto CSS Loader y Style Loader. De hecho, puedes establecerlo de esta manera. Utiliza tanto CSS Loader como Style Loader. Y esto lo que hace es básicamente cargar los estilos de CSS gracias a otro módulo. Entonces, de esta manera es como funciona. Aquí lo puedes ver uno al lado del otro, pero al final es lo mismo. Muy bien, entonces, ¿esto para qué sirve? Vamos a guardarlo. Esto sirve para que nosotros ahora desde index.js nosotros podemos importar CSS dentro del JavaScript. Suena raro, pero sí se puede. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí en app. Vamos a crear un archivo llamado index.css. Este es el código general de mi aplicación. Vamos a colocar un body con un background, por ejemplo, de color verde. Rojo, vamos a colocarle. Rojo. Y muy bien. Este código de CSS, index.css, está siendo importado en index.js. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí. Vamos a escribir. Antes de instanciar la clase, voy a decir importa desde este archivo, desde este mismo directorio, el archivo llamado index.css y guardamos. Ahora vamos a decir npm run webpack, bueno, no npm run, sino npx webpack dev server. Y vamos a ver que ahora está en el puerto 4000, está ejecutando todo el código y no tengo ningún error. Vamos a ir a nuestro proyecto, en el localhost 4000, vamos a refrescar. Y observa, tiene el código del CSS. Al final está leyendo mi JavaScript el código de CSS. Vamos a cambiar el código. De hecho, vamos a ir en index CSS. Vamos a refrescar porque no ha aparecido. Ahora sí. Vamos a añadir, por ejemplo, el color del texto. Color white. Guardamos. Y automáticamente cambia. Por ejemplo, le cambiamos un color, no lo sé, blue. Luego puedes jugar más con esto. Y observa, estamos instanciando clases de CSS. Pero recuerda, esto es para desarrollo. ¿Qué pasa en producción? Bueno, en producción nosotros vamos a tener que extraer el código de CSS y colocarlo por aparte. Te voy a mostrar lo siguiente. Vamos a suponer que este es nuestro código final de nuestra aplicación y queremos convertirlo. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a cancelar el terminal y vamos a decir npx webpack-p. Damos un enter y observa lo que pasa. Lo que esperarías es que aparezca tanto el índice HTML, el JS y el CSS. Pero tan solo aparece el JS. ¿Dónde está el CSS? Quizás no funciona. Vamos a verlo. Vamos a abrir de nuevo la carpeta contenedora. De hecho, por aquí lo tengo abierto ya. Vamos a abrir de nuevo el índice HTML. Este es el código de producción. Y como puedes ver, está el código del CSS. Y este es el código de producción. Entonces, si está el código de CSS, ¿en dónde está? Está dentro del mismo JavaScript. Y de hecho, esto no es lo ideal para una aplicación. Sería mucho más ideal que esté separado en su propio código de CSS. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a instalar también otro módulo de Webpack que extrae el código llamado mini CSS extract plugin. Vamos a llamarlo mini CSS extract plugin. Este módulo es tan solo para extraer el código CSS por aparte en producción. Entonces también tenemos que instalarlo. Aquí me da el nombre. Vamos a decir instala. Desde la terminal voy a decir npm y css-extract. Vamos a escribirlo bien. Mini css-extract-plugin. Damos un enter y esto lo instala. Pero para configurarlo aquí me da unas cuantas opciones. Me dice, tengo que requerirlo. Y luego, una vez requerido, tengo que instanciarlo. Es decir, en dónde voy a colocar el código. Y al final, esto de aquí lo tenemos que cargar desde el loader. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí y voy a requerirlo. Voy a decirlo con esto. Requiero el módulo llamado mini css extract plugin. Lo voy a guardar en una constante del mismo nombre llamada mini css extract plugin. Muy bien, voy a tener que instanciarlo en los plugins. Recuerda que aquí teníamos una sección de plugins. Entonces al lado de new HTML Webpack plugin coloco una coma y le digo new mini css extract plugin. Y las configuraciones aquí están. La configuración me dice necesito tanto en un nombre de archivo, un file name. Entonces le voy a decir utiliza un file name. Vamos a escribirlo bien. Un file name. Y este es el archivo que va a generar, es decir, lo va a extraer el CSS y lo va a colocar en otra carpeta por aparte. Entonces yo quiero que lo coloque en una carpeta llamada
vamos a escribir como lo había llamado en el anterior, app bundle. Este se va a llamar app bundle.css y estará en una carpeta llamada CSS por aparte. Muy bien, pero para que esto funcione, en lugar de styleloader ahora vamos a decir que va a utilizar mini css strat plugin.loader. Y muy bien, con esto va a funcionar. Vamos a guardarlo y ahora sí vamos a decir npx webpack-p. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Y observa, ahora el build tiene una carpeta CSS con el código de bundle. Aquí está, app bundle CSS. El código de JS tiene su código de JS y el HTML tiene su código de HTML. Y ambos, el código de HTML está enlazando tanto al código de CSS como el código de JavaScript. Esto significa que este es mi código de producción final. Vamos a abrirlo en una carpeta contenedora. Vamos a ir en la carpeta build, en index.html. Y aquí está. De hecho, si analizamos el código, ver código fuente de la página. Aquí está el código final. Aquí está tanto el código de CSS. Lo podemos dar un clic y verlo. Y también podemos hacer lo mismo con el código de JavaScript. appbundle.js. Muy bien, cada uno está en sus propios archivos. Es decir, que al final estamos utilizando una manera moderna de escribir código de frontend, pero al final todo esto se convierte en código estándar. Un archivo con sus, código de JavaScript, otro archivo con su código de CSS y al final un archivo de HTML. Esto cualquier navegador lo puede leer. Pero al final el desarrollo lo estamos utilizando con, sintaxis moderna, clases, fetch y async await y demás. Ahora, en este proyecto aún me falta configurar Babel. Tan solo lo voy a dejar listo. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí en webpack.config. Y al igual como habíamos testeado los CSS, vamos a testear también el código de JavaScript. Voy a decir testea todos los archivos que terminen con .js. Todos los archivos que terminen con .js. Y aquí le voy a decir, y utiliza un loader llamado Babel Loader. Ahora, para que esto funcione, para que este Babel Loader funcione, vamos a tener que llenar este Babel RC. Y también tenemos el ejemplo de la propia documentación en Babel RC. Me dice que necesito darle dos configuraciones, un presets y un plugins. En este caso tan solo voy a utilizar el presets. Voy a decir presets. Y le voy a dar aquí como valor el preset que quiero. En este caso mi preset se llama, vamos a buscarlo, se llama Babel Preset M. Entonces voy a darle el nombre completo. Babel /preset-m. Muy bien, vamos a convertir el código en npx webpack-p. Y vamos a ver el código final. El código final no ha cambiado, al final todo esto es lo mismo. Como puedes ver, todo el código está siendo minificado, pero ahora tenemos el soporte de Babel para nuevas características. Por ejemplo, vamos a probar algo nuevo. Vamos a escribir algo nuevo. Por ejemplo, vamos a buscar en Google simplemente JavaScript, ECMAScript 10, por ejemplo, que es la última sintaxis de JavaScript de este año 2019. Y vamos a probar un código que aún supuestamente es nuevo, que los navegadores aún están probando y demás. Por ejemplo, aquí tengo una función llamada isValid. Esta es para tener catch binding sin la necesidad de utilizar una variable. Vamos a probar este de aquí. Este código supuestamente, este código de aquí, este catch, en las versiones actuales de JavaScript necesita una variable. Pero en las últimas versiones, en ECMAScript 2019, en las últimas versiones de JavaScript, han añadido una característica que ya no es necesario tener la variable. Entonces esto de aquí debería funcionar con Babel. Vamos a guardarlo, vamos a copiarlo. Vamos a ir a nuestro código en index.js y vamos a declararlo simplemente. Vamos a pegarlo aquí debajo porque es de prueba. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a decir isValidJSON. Y aquí creo que también te da un ejemplo. Bueno, no lo da. Al final, de hecho, tampoco no tendríamos que ejecutarlo porque al final vamos a dejarlo de todas maneras. Vamos a escribir test, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y vamos a escribir aquí npx webpack-p. Vamos a dar un enter. De hecho, eso para que funcione voy a tener que mostrar una consola para ver el true o false. Este isValidJSON, si no te lo he explicado, es simplemente para tomar un texto. Y él dice si es un JSON o no. Si es un JSON, retorna true. Si no es un JSON, retorna false. Entonces aquí voy a ver ese false o true en un console log. Vamos a guardarlo. npx webpack-p. Muy bien, vamos a ejecutarlo todo de nuevo. Muy bien, ha convertido todo el código sin ningún problema. Vamos a ir ahora en nuestro código de index.html nuevamente, en el navegador. Refrescamos, vamos a abrir la consola. Y me dice Regenerator Runtime is not defined. La razón de que me dé este error es porque hasta este momento esta sintaxis es nueva. Entonces yo tengo que especificarlo con otro módulo que ya hemos instalado también, y que nos faltaba, llamada Babel Polyfill. Entonces para requerirlo podemos hacerlo de dos maneras este módulo. Podemos ir en index.js y requerirlo arriba de todo. O una manera mucho más sencilla, ir en webpack config
Y adicional a app también requerir este módulo llamado @babel/polyfield y colocar una coma. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Bueno, lo que hace al final este webpack config es tanto tomar el código de Babel. De hecho, esto de aquí no debería ir así, sino este app debería unir tanto el código. Vamos a hacerlo de esta manera, con un arreglo. Este app ya no tan solo va a tomar el código, de hecho voy a escribirlo en múltiples secciones para que sea más fácil de entender. Entonces, este código de app que está tomando tan solo por ahora el índice JS, también va a tomar el código de @babel polyfield. Y con esto va a tener las nuevas características también integradas. Vamos a ejecutar npx webpack-p. Eso convierte el código. Esperemos que convierta el código sin ningún problema. Y muy bien, no tenemos ningún error al convertir el código, no hay ningún error. Vamos a ir en el código del navegador, refrescamos y me dice false. Observa que este código es moderno. Bueno, en teoría no parece nada del otro mundo porque tan solo estamos evitando la declaración de variable, pero inténtalo en código actual. Esto te va a lanzar un error debido a que el catch necesita una variable, pero en el código moderno de JavaScript que se ha agregado hace poco está dando que ya no es necesaria esa variable. Y eso está funcionando justo ahora. Observa que estoy creando una aplicación justo ahora utilizando esas nuevas características y al final el navegador lo ejecuta tal cual. ¿Por qué? Porque es código convertido. De nuevo, esto puedes ejecutarlo con npx webpack dev server y no va a haber ningún problema. Vamos a probarlo. Localhost 4000. Vamos a ir al localhost 4000, aquí está. Vamos a abrir la consola. Y aquí tengo, bueno, este es un error de que estaba desconectado el servidor. Ahora sí, refrescas nada más. Y muy bien, aquí está el típico valor, false. Observa que al final está ejecutando este código tal cual. Muy bien, y esto sí es como termina nuestro ejemplo. Pero vamos a añadir una cosa más, tan solo para finalizar. Ya no tan solo con los módulos, sino dependiendo de que quieras evitarte escribir todo esto una y otra vez. En package.json tienes una sección llamada scripts. Esta sección te va a ayudar a evitar escribir este código largo de webpack-devserver, npx webpack y demás. Por ejemplo, aquí puedes crear un script el cual tú puedes llamar dev, el cual cuando lo ejecutas ejecuta webpack-dev-server. Así de simple. Entonces vamos a ir a la consola y vamos a decir ejecuta a través de npm room, ejecuta el comando llamado dev. Entonces esto de aquí lo que hace es ejecutar este dev y este dev ejecuta webpack dev server. Vamos a dar un enter. Y esto es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. De hecho vamos a cancelar el código. Vamos a verlo primero, refrescamos. Y aquí está el servidor. Vamos a hacer esto. Ahora supongamos que quiero añadir una opción, --open. Esta opción --open de webpack dev server lo que hace es abrir un servidor de desarrollo y a su vez cuando está listo abre una pestaña por defecto de mi navegador. Entonces vamos a cancelar el código, volverlo a ejecutar, npm run dev. Y observa, ejecuta el servidor y abre una pestaña por defecto de mi navegador apenas inicia el servidor. Está cargando el servidor, vamos a hacerlo, vamos a ver, y aquí está el código. Muy bien, no tenemos ningún cambio, al final todo sigue funcionando tal cual. Y luego para producción puedes tener otro comando llamado build. Y este comando build lo que hace ya no es ejecutar webpack dev server, sino ejecutar webpack, tan solo webpack-p. Y ahora vamos a ir a la consola, cancelamos y decimos npm run build. Ya no decimos todo webpack-p y demás. Observa que ahora ejecuto y todo el código se ha convertido. Aquí está el código final. Vamos a ir en la carpeta build, ejecuto el index.html y de nuevo tengo el código convertido. Aquí está todo el código validado, funcionando tal cual, pero todo este código estándar. Entonces ya este código lo puedo subir a mi servidor de Apache o mi servidor de Python o mi servidor de Node.js y al final todo va a funcionar porque este es código estándar. Cualquier servidor lee archivos de CSS, de JavaScript y de HTML. Muy bien. Y es así como hemos terminado nuestro proyecto. Este es un ejemplo no tan sencillo, pero como puedes ver tampoco es tan complicado. Es simplemente enterarse qué es lo que hace cada módulo. Me gustaría saber sus preguntas si tienen alguna pregunta con esto. Quizá quieran ver un ejemplo práctico. Si quieren ver un ejemplo práctico utilizando esto, ya he creado un ejemplo llamado JavaScript Full Stack. Les recomiendo verlo ya que es bastante largo y está dividido en partes. En videos de 10 minutos o 15 minutos aproximadamente. Entonces allí tienen un ejemplo que pueden empezar a probar. Pueden aprender mucho más. Muy bien, con esto hemos terminado el video del día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás.
Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.